Hola, mi nombre es Ariana Sala. Hoy vamos a tratar uno de los problemas más frecuentes en el consultorio de gastroenterología. Me refiero a la dispepsia. Hace poco compartí información con ustedes sobre el colon irritable y decíamos en su momento que es una causa muy frecuente de consulta. La otra gran estrella de la gastroenterología es la dispepsia. Comparte muchas características con el colon irritable y muchas veces se confunden y se solapan los síntomas. Pero como vamos a hablar hoy, son dos patologías distintas y a la vez están muy relacionadas. Así que presta atención y entendamos juntos cómo hacer un buen diagnóstico de tus síntomas. La palabra dispepsia viene del griego dis, que significa mala o alterada, y pepsia, que se traduce como digestión. Por lo tanto, cuando hablamos de dispepsia, nos estamos refiriendo a una mala digestión o a una digestión alterada. Y es que en la práctica la gente refiere exactamente eso. Las quejas que más escucho son, por ejemplo, como y me hincho, tengo una pelota en el estómago, me lleno enseguida después de comer y cosas por el estilo. Muchas veces se confunden estos síntomas con el colon irritable, que también presenta distensión y dolores, pero la gran diferencia son los otros síntomas. En el colon irritable, las molestias vienen acompañadas con alteraciones de la forma de ir de cuerpo. Y además, la mayoría de la gente mejora el malestar cuando consigue evacuar el intestino. En la dispepsia esto no pasa. Otra manera fácil de hacer la diferencia es la ubicación de la molestia. Básicamente, de forma muy simplificada, la dispepsia molesta del ombligo para arriba y el colon irritable tiene más síntomas localizados del ombligo para abajo. Así que, si tenés dudas sobre cuál de estas dos cosas tenés, trata de poner la mano sobre la parte de la panza que más te molesta y fíjate en qué posición se encuentran. Pero bueno, hablemos específicamente de dispepsia. Dijimos que la dispepsia es una digestión alterada o lenta. La causa principal de este problema es un enlentecimiento del estómago al momento de hacer la digestión. Esto puede tener algunas causas físicas como la diabetes o el hipotiroidismo, pero en la enorme mayoría de las veces se produce por episodios de estrés u otras alteraciones del bienestar mental, como la angustia, tristeza, cansancio. Estos problemas generan un aumento de las moléculas del estrés en el cuerpo, que son la adrenalina y el cortisol. Y el tracto digestivo es muy sensible a ellas, haciendo que empiece a moverse de forma alterada cuando estamos pasando por una situación de nervios. Yo siempre les sugiero a mis pacientes que piensen en su dispepsia como una forma que tiene el cuerpo de decirnos que estamos viviendo una situación que no podemos digerir. De forma metafórica, por supuesto, pero que se materializa en esta advertencia por parte de nuestro estómago. Hay dos grupos de síntomas que están asociados a la dispepsia. Por un lado, tenemos los síntomas más asociados a una mala digestión con predominio de reflujo. Acá el principal síntoma es el dolor en la parte superior del abdomen. Puede haber un poco de distensión, muchas veces se asocian episodios de acidez que no mejoran del todo con omeprazol y existe esa sensación de plenitud molesta después de comer. El otro grupo de gente tiene mayor dificultad en la digestión en sí. Refieren distensión con muchos eructos, tienen poca acidez, se llenan rápido cuando comen y quedan con esa sensación de no poder digerir del todo la comida durante mucho tiempo. Acá el dolor puede ser tanto en la boca del estómago como en la parte superior derecha del abdomen. Puede haber también náuseas y en algunas ocasiones hay vómitos que mejoran las molestias, aunque es muy importante que en general estos vómitos son provocados por el paciente justamente para aliviar esta distensión y no ocurren de forma espontánea. Estos dos grupos pueden solaparse y a veces van cambiando con el tiempo, aunque siempre predomina uno sobre el otro en algún momento. Tanto la dispepsia como el colon irritable son parte de lo que se conoce como trastornos funcionales del tracto digestivo, es decir, hay alteraciones en la manera de funcionar del estómago y del intestino, pero sin lesiones físicas en estos órganos. Es muy importante entender, tanto los médicos como los pacientes, que estos son diagnósticos de exclusión. Quiere decir que antes de poder decir que una persona tiene dispepsia, debemos descartar o excluir otro tipo de enfermedades. Y para esto son necesarios estudios y controles médicos. Los estudios en la práctica más pedidos son los laboratorios y la ecografía. En la sangre prestamos atención a cualquier alteración significativa que pueda haber y en la ecografía nos concentramos principalmente en la vesícula, que puede dar algunos síntomas parecidos a una dispepsia. En otros casos es importante hacer una endoscopía.
En general pedimos este estudio cuando vemos signos de alarma, como por ejemplo anemia, vómitos espontáneos, pérdida de peso, inicio abrupto de los síntomas, dificultad para comer, etc. Como ves, estos son diagnósticos que no se hacen porque vemos algo que provoque los síntomas, sino al contrario, se diagnostican porque no vemos nada que justifique estos síntomas y el paciente aún así se siente mal. Con respecto al tratamiento, tenemos varios posibles abordajes. Por un lado, es esencial buscar técnicas de alivio del estrés, ya sea terapia, meditación, ejercicio físico. Acordate que los síntomas son desencadenados en general por el estrés. Y si no controlamos esta parte, cualquier tratamiento va a ser inefectivo a largo plazo. Con respecto a la alimentación, es muy importante tener presente que hasta ahora no hay ninguna dieta que haya demostrado ser completamente efectiva para la dispepsia. Es muy variable la forma en la que cada uno responde a ciertas comidas, así que no se puede generalizar una recomendación específica para todo el mundo. Dicho esto, te dejo una lista de alimentos que pueden ser más propensos a causarte dificultades en la digestión. Y estos son básicamente la lechuga, mate, gaseosa, grasas, azúcares en general, harinas, repollo y legumbres. Son cosas que hay que evitar por un tiempo, hasta que alivien los síntomas y puedas volver a incorporarla. No dejes que la comida sea un motivo de estrés. Acordate que la verdadera causa de la dispepsia son los nervios, no la comida. Y bueno, finalmente hablemos de la medicación. Como siempre te digo, evita por favor automedicarte. Acordate que la dispepsia es un diagnóstico de exclusión y por lo tanto tenés que consultar para que se hagan los estudios que vos necesitas. Tené presente que la automedicación puede enmascarar síntomas de otras cosas y retrasar un diagnóstico que puede llegar a ser más grave. Dicho esto, hablemos de medicación. En el caso de la dispepsia, no hay ninguna estrella del tratamiento como tenemos sí en el reflujo y en el colon irritable. La elección de la medicación va a depender principalmente de qué síntoma predomina en cada persona. Acordate que en el principio dijimos que hay dos grandes grupos de molestias. Uno que está más relacionado al dolor en la boca del estómago y el otro que está más relacionado con la hinchazón. Puede haber las dos cosas, pero siempre hay que indagar sobre cuál de los dos es el que predomina. En el caso de que haya más dolor, podemos usar el mismo tratamiento que utilizamos en el reflujo, o sea, el omeprazol o alguno de esta familia. Por otro lado, si las molestias son más de tipo digestiva, con más distensión y eructos, se puede elegir un tipo de medicación que se llama prokinético y que sirve para acelerar el vaciado del estómago. En esta clase hay muchas opciones, entre ellas podemos elegir la domperidona, la cinitapride, el mosapride, etc. Eso va a depender más que nada de la experiencia de tu médico y de cuáles son los otros síntomas asociados que tengas. La realidad es que no existe un tiempo preestablecido para tomar la medicación. Yo, por ejemplo, suelo usarlo hasta que mi paciente me dice que está bien, sin molestias, comiendo de todo sin ningún tipo de problema. En este momento empezamos a bajar de a poco la cantidad de comprimidos hasta poder eventualmente suspenderlo. En algunos casos lo dejamos solamente en los momentos en los que haya molestias o por ahí cuando la persona va a comer algo que sabe que le va a caer un poco pesado. Normalmente con esto es más que suficiente, pero tenés siempre presente que la dispepsia es tu manera de responder al estrés. Así que es muy probable que en algún momento los síntomas vuelvan, sobre todo si estás pasando por una situación adversa o una situación de estrés. En ese caso, se arranca de nuevo con el tratamiento hasta que haya de nuevo mejoría, sin que esto signifique ni que sea más grave o que vaya a haber cualquier tipo de consecuencia problemática secundaria a esto. Bueno, espero que te haya sido útil esta información. Si tenés cualquier duda o comentario, déjamelo abajo. Siempre trato de leer todo lo que me escriben y responder a las preguntas. Y la verdad, les agradezco un montón la participación. No te olvides de seguirme y compartir. Hasta la próxima.